Hola, buenas noches. Bienvenidos a vuestro rincón, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la evaluación inicial del paciente con intoxicación etílica. A ninguno nos gusta recoger borrachos, pero tenemos que reconocer que forma parte de las emergencias sanitarias y nos toca recogerlos. Aguantarnos, tragarnos las vomitonas y lo que haga falta. Bueno, vamos al grano. Lógicamente, lo primero que hay que comprobar cuando llegamos a un paciente con intoxicación etílica es si está consciente o está inconsciente, realizando el X, A, B, C, D, E y demás. ¿Por qué la X? Si no es un trauma, porque puede ser un trauma, porque los ebrios se caen, los ebrios se pelean, los ebrios rompen cristales de un puñetazo, como uno que recogí yo, que se seccionó 3 arterias del brazo y falleció a las horas. Bueno, que me voy del tema. Entonces se hace X, A, B, C, D, E. La X se hace enseguida, porque para considerarse ensanguinante, la hemorragia ya tiene que ser bastante visible. Si no la hay, seguimos con el ABCDE. Abriremos vía aérea. Si está inconsciente, colocaremos una cánula orofaringia. Y sí se pone la cánula de Guedet y los borrachos. Si está realmente inconsciente, hay que asegurarte de que no está en estupor debido a la borrachera, que realmente esté inconsciente, que no responda a ningún estímulo y no tenga reflejo nauseoso. Si tú te pones el Guedet y ves que te hace una arcada, no sigas, porque te va a echar la última papilla. ¿Para qué vendría la sonda nasofaringia? Sí. Que aquí en Valencia no la tenemos, no sé si en otras partes de España las tenéis, en América se estila mucho y es algo que puede utilizar hasta un socorrista. Es como un Guedet que se mete por la nariz y llega hasta la faringe. No es ni siquiera supraglótico, es como la cánula de Guedet. Solo abre vía aérea, ni permeabiliza ni aísla vía aérea. Luego colocaríamos, si no es un traumático, el paciente en posición lateral de seguridad y continuaríamos con la valoración. ¿Y cuál es la primera prueba diagnóstica que hay que hacer a una intoxicación etílica? Muy sencillo. Glucemia capilar. Y sí, los test hacemos glucemia capilar entre nuestras maniobras. Dejados de tonterías, que nadie os coma la cabeza. Se hace una glucemia. ¿Por qué se hace una glucemia? Por algo muy sencillo. Un adulto no diabético elimina unos 15 mililitros de alcohol en una hora. A partir de ese umbral empieza a subir el alcohol y entra en intoxicación etílica. ¿Y por qué hay que hacer una glucemia? ¿Por qué? ¿Por dónde se elimina el alcohol? Por el estómago, por la vía inhalatoria. Por eso la prueba de alcohol que nos realiza la Guardia Civil, y por el hígado. ¿Y qué pasa con el hígado? Que cuando empieza a recibir alcohol deja de secretar glucosa y se puede producir una hipoglucemia, sobre todo si el paciente es diabético. Si es diabético, casi seguro que la va a tener. Y pasaríamos a tener una cosa más seria que una simple intoxicación etílica. Luego, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno con el pulsosímetro. Y si disponemos de un monitor, no está de más, si nuestro día se lleva un monitor, sacar una tira para entregarlo al centro sanitario donde vayamos a acudir, porque también puede producir otro tipo de alteraciones. Todos sabemos que el alcohol es un depresivo del sistema nervioso central. Puede producir una apnea, puede llegar a producir incluso un paro cardíaco, entre otras cosas. Por eso se mea y entra en inconsciencia, porque está el sistema nervioso central. Cuando ya tienes las constantes vitales, se hace la exposición y exploración, buscando posibles lesiones que se haya podido realizar si se ha caído. Y se valorará la escena, buscando otras causas que hayan podido provocar ese estado. Por ejemplo, que se haya podido meter alguna sustancia
que altere también el nivel de conciencia, como puede ser benzodiazepinas, cocaína, algún otro tipo de estimulante, etc. Ese será otro tema. Y una vez ya has realizado la exploración, pues se trasladaría al centro sanitario útil más cercano, según su estado. Si el paciente está consciente, la cosa es mucho más rápida, porque ya ves que respira, tiene pulso, se mueve, y ya ves más o menos en qué estado está. Igualmente se realizaría la glucemia capilar y el resto de maniobras diagnósticas que realizamos los test. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Y se trasladaría al centro hospitalario útil más cercano. Y bueno, en la valoración inicial de la intoxicación etílica, esto es todo. No hay más. Luego ya entraremos en otros temas, como es la atención al paciente ebrio, situaciones peligrosas, los ebrios en las discotecas, desearé un apartado aparte, que ahí hay que tener otras cosas en cuenta, sobre todo nuestra propia seguridad. Y bueno, técnicos y técnicas, esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, que lo haré sobre la evaluación inicial en el paciente con hipoglucemia. Hasta aquí, en vuestro canal, El Rincón del Técnico en Emergencias Sanitarias. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas.